Buenas tardes, chicos. ¿Me confirma si se escucha? Una tarde hoy sí, sí, se escucha. Bien, chicos, yo creo que han estado viendo los comunicados, así que su parcial ya está cerca. Ya, así que vamos a ir avanzando ya para no perjudicarnos. Bien, chicos, ok, vamos a ir avanzando y ya después las dudas las dejamos para el final. Vamos a avanzar ahora, primera semana. Ya, la siguiente semana van a dar su repaso como ya se hizo la lista, entonces se quedó en eso. Ya. Estaríamos avanzando, hasta ahora ya tendríamos avanzado primera, segunda y tercera semana, ¿no? Nos estaría faltando ya luego el tema de gastrulación, así que a partir de ahí ya vamos a ir acelerando, ¿ok? Yo les voy a ir avisando por el grupo. Bien, entonces, primera semana del desarrollo, ¿no? De la ovulación a la implantación. Hasta aquí hemos visto más que todo lo que viene a ser, que vamos a poner un puntero, ya. Hemos ido viendo la formación, ¿no? Gametogénesis, tanto espermatogénesis como ovogénesis, ¿no? Y después hemos saltado un poquito a segunda y tercera semana. Ahora vamos a repasar un poquito la primera. Entonces dice de la ovulación a la implantación, ¿ya? Es decir, en caso de que hubiese una fecundación, obviamente. Muy bien. Todo esto ocurre en la mujer, ¿no? Entonces hay que entender primero cómo se da el ciclo ovárico. El ciclo sexual de la mujer es controlada por esto. ¿Ven esto? Bueno, más arriba acá, la flechita. Por el hipotálamo, ¿ya? Que es quien libera una hormona que se abrevia como GnRH, es decir, la hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta recién pasa recién a esta otra glándula endocrina que viene a ser la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis como tal tiene dos secciones o dos segmentos, dos lóbulos. Una que es adenohipófisis y otra que es neurohipófisis. ¿Ya? En este caso nos vamos a basar solo con la adenohipófisis. Bien. Entonces, junto con la adenohipófisis van a secretar gonadotropinas. ¿Ya? Aquí. ¿Cuáles? FSH y LH. Estimulan y controlan los cambios en el ovario. Esto hasta aquí ya hemos ido viendo, si se han dado cuenta, ¿no? Folículo primordial, aquí ya está, perdón, primario, primordial, la granulosa, el antro, folículo de Graf, y aquí, fíjense, ya se dio la ovulación. Y aquí se está formando el cuerpo lúteo. Bien, la FSH, esta hormona, esta gonadotropina, su función es, así entre comillas, rescatar, el libro dice de 15 a 20 folículos primarios, ¿ya? Solo uno, eso es importante, solo uno madura, los otros se vuelven atrésicos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que son un ovocito y sus células foliculares son reemplazados por tejido conjuntivo, ¿ok? Y a eso ya se lo conoce como cuerpo atrésico, ¿ya? Adelantando un poquito, hay luego fases, ¿ya? Fases que se da, por ejemplo, hay una primera fase que es la fase folicular o proliferativa, ¿ya? Luego hay una fase secretora o progestacional. Entonces, esta formación de cuerpos atrésicos corresponde a esa fase folicular. Bien, a la mitad del ciclo, esta LH completa, y eso ya lo hemos dicho, la meiosis 1, lo hemos repetido hartísimas veces, ¿no? El diploteno de la profase de la meiosis 1. E inicia la meiosis 2, pero no la terminaba, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay otra que es la progesterona, ¿ok? Eh, esta, es decir, la LH junto con la progesterona y hacen lo que es la ruptura. Aquí como se ve, aquí está el folículo y aquí ven, está la ruptura del folículo y eso se conocía como ovulación. ¿Ok? Bien, entonces, la ovulación como tal. LH, que también, ojo, esta es la inicial, ¿no? No es que se llama así, es la hormona luteinizante, ¿ya? Y esta FSH, hormona folículo estimulante. Gracias a estas dos, el folículo secundario, ¿ya? O aquí más o menos está secundario, crece rápido, ¿ya? Y se convierte en esto que es el folículo de grafo. Mucha LH, hormona luteinizante, ya dijimos,
va a terminar va a hacer que se complete la meiosis 1, pero en la meiosis 2 se detiene ¿en qué? En la metafase. ¿Se acuerdan, no? Había profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? La memotecnia primate, ¿ya? Entonces, en la metafase, cuando los cromosomas, tanto los brazos, los brazos de este cromosoma, ambos brazos, se alineaban al plano medio, eso se llamaba de metafase, les decía, ¿no ve? Meta de medio, eso siempre relacionenlo para acordarse. Esto ocurre, esto de que LH termine la meiosis 1 y en la meiosis 2 bueno, avance hasta la fase de metafase. Eso ocurre 3 horas, ese es un dato importante, 3 horas antes de la ovulación. ¿Ok? Ahí aparece algo llamado estigma, ¿ya? Algo también como lo que es el cúmulo o forus. Perdón, el estigma, ¿ya? Ahora, ¿qué más sucede? Aparte de estas hormonas para que esto pase y se dé la ovulación, ¿ya? Hay una actividad, o sea, se va a incrementar la actividad de la colagenasa. Siempre que escuchen una palabra y que tenga el sufijo, ¿sí? El sufijo, o sea, que termine en asa, siempre relaciónenlo con enzimas, ¿ya? Las enzimas, asa, por ejemplo, a ver, ya hemos visto célula. Si dice proteinasa, son enzimas que degradan a las o que metabolizan a las proteínas. Y si yo digo acá colagenasa, son enzimas que van a metabolizar a las fibras de colágeno. ¿Y el colágeno dónde está? En todos lados, casi en todo. Todo lo que es tejido conectivo tiene colágeno. En mayor o en menor proporción, ya lo vamos a ver luego. ¿Ya? Igual lo que es el ovario, la superficie ovar, tiene. ¿Ya? Entonces, ese incremento de esa colagenasa junto con las prostaglandinas van a provocar contracciones que van a empujar a esto, que es el ovocito, y si se fijan, alrededor hay células, ¿no? Esas eran las células de la granulosa. Ya, entonces van a empujarlas a estas células junto con el ovocito fuera del ovario. Chicos, a ver, este esquema está muy bonito. Fíjense que esto es lo que hemos ido viendo, pero acá imagínense que esto es la corteza. Todo esto está ocurriendo en la corteza del ovario. Yo les dije, no, todo esto de los folículos, de los diferentes estadios, es en la corteza. Ya en la médula no. Entonces acá está el límite, la corteza ya acá para afuera ya es otro tejido, ¿no? Entonces se está dando la expulsión del ovocito fuera del ovario, ¿ya? Ahora, esas células, o sea, ya afuera las células del cúmulo óforo o óforo, forman la corona radiada. ¿Ya? Eso recuerden. ¿Ok? Las células que están radiadas. Fíjense acá, lo que está con rojito, con una línea, mejor dicho, con un círculo rojo, ese es el ovocito. Pero lo de alrededor, lo que está cerca, van a formar la corona radiada. Bien, ahora pasemos a esto, que es el cuerpo lúteo. Entonces, luego de que todo esto pasa, la LH, ¿qué es lo que hace? A esas células de la granulosa que quedan acá, y se acuerdan que había teca interna, teca externa, ¿ya? Entonces, solo a la teca interna, ¿ya? Entonces, células de granulosa y teca interna se convierten en células lúteas. ¿Gracias a quién? A la LH. Fíjense la famosa. Aquí está la ovulación y esto lo que va a hacer luego va a formar el cuerpo lúteo. ¿Quién? La LH. Esto que está sucediendo de la formación del cuerpo lúteo o de las células lúteas corresponde a la fase secretora o progestacional. Ya lo vamos a ver luego, ¿ya? Bien, este cuerpo lúteo, ¿cuál es la función o cuál es la función, ¿no? ¿Para qué está ahí, digamos? Va a estar secretando estrógeno y progesterona. El estrógeno, a ver, hasta ahora es más que todo algo más femenino, ¿no? Que da rasgo femenino. Pero la progesterona, su nombre dice, como decir, la gestación, coadyuva en la gestación. Ahorita vamos a ver, ¿se acuerdan de útero? De que les decía las capas, ¿no? Perimetrio, miometrio, endometrio, ¿ya? Entonces, en este endometrio, ya lo vamos a ver luego, vamos a ver que hay capas, un estrato compacto, basal, y estos no es que todo el tiempo están en una misma proporción, ¿ya? Va a haber algunas que estén, que no haya y otras veces que estén bien desarrolladas, ¿ya? Y eso es lo que se relaciona con la fase. Cuando hay una fase folicular, tal vez está más bajita. Cuando hay una fase secretora, van a estar mucho más desarrolladas.
¿ya? Ya lo vamos a ir viendo luego. Muy bien, acá lo mismo, ¿no? Simplemente de más de cerca estamos viendo los distintos estadios del folículo. Esto no tome en cuenta, no sé por qué la imagen me salió siempre con esto, nunca lo puede sacar. Ya, solo esto. Veamos el transporte del ovocito. Acá tenemos el ovario, ya, fíjense, corteza y acá está la médula. Fíjense acá, acá está el folículo, fíjense en distintos estadios y acá está el cuerpo lúteo y aquí miren, a uno ya está dando lo que es se está dando la ovulación. Les dije, ¿no? 15 a 20 maduran, pero solo uno llega a la ovulación. Bien, entonces, ojo, estos son las fimbrias, ¿ya? Y esto corresponde a las trompas de falopio. Las trompas de falopio, creo que ya lo hemos dicho en la clase esa de anatomía y de semiología un poco, tiene tres porciones, ¿no ve? Una porción ampullar, una porción del istmo intramural, ¿ya? Entonces, bien, ¿ya? Eso con respecto a lo que es las trompas de falopio, ¿ya? Y estas vienen a ser las fibras que son como pedicelos, como manitos, para que se entienda. Es como manitos que están acariciando el ovario, ¿ya? Y lo mismo va a suceder lo que está pasando acá en el otro lado, ¿no? Porque son dos las trompas de falopio. Entonces, gracias al barrido, ¿ya? Y a los cilios, recordemos que esto es un órgano, ¿ya? Y los órganos siempre tienen capas, así como el útero tenía tres capas, o como la corteza tiene mejor dicho, como el óvulo tiene una corteza y una médula, esta también tiene una capa muscular, una capa serosa o adventicia y una capa interna que tiene un epitelio. Y en este caso es un epitelio ciliado. ¿Qué quiere decir ciliado? Que ¿cómo les podría decir? Que son células largas, ¿ya? Y que en la punta o en la parte apical, ¿ya? Pero para que se entienda, en la punta tiene pequeños pelitos, ¿ya? Que es como el cepillo, no sé si me pueden entender, ¿no? Son cerdas y que hay, ¿no? Pequeños, ¿no? Ahí arriba. Entonces, esos son los cilios, ¿ya? Y esta tiene ese epitelio, todo está revestido por ese epitelio. Bien, entonces, gracias al barrido y esos cilios de las fimbrias, acá está, fíjense, meten al ovocito rodeado de las células de la granulosa. Ya dentro, esas células del cumulophorus salen de lo que es la zona pelúcida, ¿ya? Ahora, gracias al movimiento de los cilios de la mucosa uterina, vuelvo a repetir, y escuchen esto, el peristaltismo de las trompas. Peristaltismo es el movimiento, ¿ya? De lo que, ¿cómo les podría decir? Es como que el tono muscular, no sé si está bien dicho eso, ¿ya? Pero, a ver, un ejemplo sería por ejemplo, cuando usted eh, tienen hambre supuestamente y empieza a tronarles el estómago, las tripas que dicen, eso se llama por si acaso borborismo, ¿ya? Borborismo. Pero eso se debe porque tal vez hay una exageración, ¿no? Que es normal que suene, lo anormal sería que no suene, digamos, ¿no? De lo que es el peristaltismo intestinal. Es como que el tono muscular, esto no es así, esto es un esquema, ¿no? No es que está así estático, esto está en constante movimiento, ¿ya? Y ese movimiento, ya, o ese peristaltismo, o ese tono muscular, se lo conoce como peristaltismo, obviamente, ¿no? Haciendo redundancia en lo mismo. Bueno, entonces gracias a ese movimiento, ya, tanto de los cilios como de los músculos, ya, ese peristaltismo es que se va a dar el transporte, ya. Cuando hay fecundación, esto tarda de 3 a 4 días hasta llegar, más acá va a estar el útero, ya. Bien. Muy bien, antes de esto, explicarles algo. Eso, lo que le dije, los 3 a 4 días es cuando hay fecundación. Si no hay fecundación, esto es importante. Luego de los 9 esto va a suceder, ojo, todo esto que dije de que se da la LH, FSH, la ovulación, que el cúmulo foto, eso se da, no hay cambio, siempre se da cada mes, ¿ya? Entonces, si hubiera fecundación, es lo que vamos ahorita a explicar. Y si no hubiese, ya, esa es otra vía, luego de 9 días,
el cuerpo, esto fíjense va a continuar su camino por acá, pero lo que quedó acá en el ovario se formaba luego por la LH como cuerpo, se formaba como cuerpo lúteo, ¿ya? Si no hay fecundación, ese cuerpo lúteo sufre, escuchen esto, luteólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando escuchen la palabra lisis, ¿ya? Significa destrucción, ¿ya? Entonces, si digo luteólisis, es destrucción del lúteo, de las células lúteas, del cuerpo lúteo, ¿no? O a ver, otro ejemplo, em, hidrólisis, ¿no? Entonces, ¿ya qué quiere decir? Destrucción de hidro, de agua. Ya más o menos así. Entonces, luego de 9 días, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo sufre luteólisis. Se cicatriza formando, escuchen esto, un cuerpo albicans. ¿Ya? Em, ok, se los voy a preguntar eso, ¿no? Del cuerpo albicans. Y la otra vía, ¿qué pasa si hay fecundación? ¿Ya? Se va a secretar, ¿se acuerdan, no? Del trofoblasto, que había un citotrofoblasto y un sincitio trofoblasto. Lo repetí un montón de veces, ¿ya? Entonces, este sincitio trofoblasto libera o secreta, mejor dicho, la GCH, ¿ya? Es que es la hormona coriónica humana. Esta GCH es muy importante porque esa es la hormona del embarazo, ¿ya? Para muchos procedimientos, si se quiere saber si está embarazada o no, muy aparte de hacer el test, hace otro tipo de pruebas de laboratorio que es mucho más específica y tiene mayor certeza, ¿no? Que no esté dando un falso negativo. Entonces, esa es la determinación de esa GCH, porque sí o sí, a ver, escucha, ¿qué les he dicho? ¿Quién lo libera la GCH? El sincitio trofoblasto. Y para que exista ese sincitio trofoblasto, ya tiene que haber sí o sí fecundación. Porque se recuerda, ¿no? ¿Ve? Aquí está un ovocito, a ver acá. Este es un ovocito. Si va a haber fecundación, se va a unir con espermatozoide. De ahí va a pasar a un cigoto, de ahí a una mórula, de ahí a un blastocito. Y cuando ya llega en blastocito, es que hay trofoblasto, no hay masa celular externa. ¿No? Entonces sí o sí tiene que estar embarazada porque ya se está dando un desarrollo. Esa es la mejor prueba de embarazo. Bien, entonces, cuando hay fecundación, siempre nos vamos del tema, ¿no? Cuando hay fecundación, esa GCH evita la luteólisis. O sea, no se va a hacer la destrucción de ese cuerpo lúteo si es que hay fecundación. ¿Y qué va a pasar? Más bien se va a formar el cuerpo lúteo del embarazo. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer? Lo mismo, van a dar progesterona hasta el cuarto mes. Luego es reemplazado por el trofoblasto de la placenta. Yo les dije siempre, la masa celular externa es la futura placenta, así a grandes rasgos. Entonces, en un inicio el cuerpo lúteo da esa progesterona, porque esto tiene que ir desarrollándose y para que se desarrolle todo necesita progesterona. ¿Quién lo va a dar? El cuerpo lúteo, hasta el cuarto mes. A partir del cuarto mes, ¿quién lo va a sustituir? Es la placenta. ¿Ya? Si hay una eliminación por X o Z motivo antes del cuarto mes, no va a haber progesterona y eso me va a dar lugar a un aborto. Eso es muy importante, chicos. Bien, ok. Ahora sí vayamos con la fecundación. Ya, este esquema, todos los esquemas son del ACMA, ya, así que los pueden encontrar en su libro. ¿Qué es la fecundación? No es más que la unión de un espermatozoide, ya, con un ovocito en la región ampular o en la región de la ampolla de las trompas de falopio, ¿ya? Un momento, por favor, chicos, unos 10 segundos, por favor. Chicos, después de la clase les voy a dar un comunicado eh,
y luego les voy a ir avisando ya sobre su parcial. Bien, continuamos entonces. El espermatozoide ya va desde el cuello del útero a la trompa. Creo que había una imagen que explicaba mejor eso. No, no hay. No debe ser en otra lámina. Bueno, pero ya hemos visto, ¿no? Útero. Hemos visto que hay un cuello, un istmo, ¿no? Y un cuerpo. Entonces, simplemente les quiero describir el camino, ¿ya? Entonces el espermatozoide va obviamente desde el introito vaginal, pasa por la vagina, pasa por el cuello del útero y se dirige hacia la trompa de falopio. Esto demora entre 30 minutos hasta 6 días. Eso es muy importante. En el istmo se quedan con la ovulación, cuando se da la ovulación, fíjense, los espermatozoides nadan recién a la región de la ampolla, ¿ya? Ahora, para poder fecundar, ahora sí, los espermatozoides necesitan primero, ¿ya? Fíjense, a ver acá, aquí tenemos un espermatozoide, ¿ya? Tenemos las partes, ¿no? Un acrosoma, una membrana plasmática y el núcleo que está en la cabeza, ¿vale? Y lo demás no cambia. Y aquí tenemos un óvulo, ¿ya? Aquí tenemos la zona pelúcida, la corona radiada o lo que era antes el cúmulo foro, ¿no ve? Y aquí están, fíjense, en este caso hay uno que es el maduro, ¿ya? Y luego va a haber un ovocito secundario, dice, en la segunda división meiótica, hasta la metafase. Les dije, fíjense, mire, todos los cromosomas están en la línea media, ¿no? Entonces es la metafase. Y lo mismo está pasando con el corpúsculo polar. Ya. Bueno, antes de que expliquemos eso, antes de que llegue a ser se dé la fecundación como tal, el espermatozoide necesita hacer dos cosas. Uno, la capacitación, ¿ya? Y dos, la reacción acrosómica. Muy bien. Luego de eso, se da la fecundación y el ACMA nos divide en tres fases. Fase 1, la penetración, fíjense, de la corona radiada, ¿ya? Fase 2, una vez que haya pasado, acá está, fíjense, ya yendo a esto que es rojo, que representa a la penetración de la zona pelúcida, ¿ya? Y ahí algo que es importante, es gracias a la liberación de gránulos corticales con enzimas lisosómicas. Eso es importante. El doctor a veces pregunta esas cosas, chicos, ¿ya? Ya vamos a ir hablando, ¿ya? Para lo de su parcial. ¿Qué más? En la fase 3, ¿ya? Es la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. ¿Ya? Esas son las fases de la fecundación. Algo que agregar viene a ser, yo nunca le he visto que lo pregunten mucho esto, pero a ver, igual puede ser que les pregunten. Adhesión inicial, o sea, para que se dé aquí solo te dice fusión, pero en sí que proteínas tanto del espermatozoide y del ovocito es la que se están integrando, ¿ya? Las integrinas por parte del ovocito y las desintegrinas por parte del espermatozoide, ¿ya? Luego, ahora sí, de la fusión de esta, aquí estamos, ¿no? Fíjense, luego de la fusión de las membranas plasmáticas del óvulo y del segmento, esto es importante. ¿De qué parte del espermatozoide? El segmento posterior de la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Entonces, la cabeza y la cola, a ver, acá vamos a ver, fíjense, ingresa, pero fíjense, la cabeza y la cola entran en el citoplasma del ovocito, pero fíjense, su membrana plasmática no. Luego, el ovocito responde con, bueno, acá no lo muestra, ya, con tres cosas, reacción de zona y reacción cortical, esto es importante, la reanudación de la meiosis 2, ya, reanudación de la meiosis 2, porque se acuerdan que estaba en la metafase, termina, ahora sí termina con la fecundación, y una activación metabólica del óvulo. Bueno, lo importante, el pronúcleo, aquí está ambos, ¿ya? Aquí que dice corona radiada, zona pelúcida, ya, eso ya sabemos que se va a terminar. Ahora sí, pronúcleo masculino y femenino
pierden sus membranas nucleares. Miren, em, ya, aquí fíjense algo importante antes de seguir explicando. Acá fíjense que hay varios espermatozoides, ¿ya? Pero solo es uno el que ingresa. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama reacción, que le estaba diciendo reacción de zona, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que ni bien ingresa uno, automáticamente la membrana se vuelve impermeable y así evita una poliespermia. Es un método de defensa, por así decirlo. Cosa que solo uno, pero siempre, no siempre, o sea, son casos excepcionales. Si llegan a ser dos los espermatozoides, ¿no? Pueden haber dos, ¿no? Y eso es lo que se da el caso de los gemelos. Bueno, ya, esos son otros. Ya lo vamos a ver luego eso. Bien, entonces, los pronúcleos van a perder sus membranas nucleares, ¿ya? Aquí ya lo han perdido en este esquema. Y van a ir creciendo ambos. Ambos hasta ahorita son haploides, ¿no? Pronúcleo, aquí está masculino y femenino. Ambos van a ir creciendo. Y fíjense, aquí ya está viendo algo como una interacción, ¿no? Antes de eso, replican su ADN. Ahora sí, van a haber 23 cromosomas dobles, tanto paterno como materno. Ahora sí, se unen, se dividen y va a ir apareciendo esto, fíjense, un surco que divide al citoplasma. Pero ahora ya estamos hablando de una célula diploide. ¿Ok? Si se corta esto, ya saben, ¿no? Ingresamos al mismo enlace. Aunque ya estamos por acabar. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los resultados de la fecundación? Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Estamos viendo una imagen del contraste del periodo pronuclear. Aquí están ambos pronúcleos, tanto masculino como femenino. Acá, ¿ya? De un ovocito humano fecundado que muestra, dice, los ambos pronúcleos. Y aquí, fíjense, cuando ya se forma un surco que divide el citoplasma, es decir, una fase bicelular del cigoto humano. Esto ya es un cigoto. Muy bien. Ahora sí. Bien, antes de esto, les decía cuál es el resultado de la fecundación. Tres cosas. Uno, restablecimiento del número diploide de cromosomas. Lo repetimos un montón de veces. Dos, determinación del sexo cromosómico. Y esto que es lo que nos va a dar continuación, como es como una película, no es como un cuento que les estoy contando. Entonces, inicio de segmentación. ¿Eh? Aquí está bicelular y aquí va a continuar. Eso es segmentación. Segmentación que se va a ir, mejor dicho, que va a ir continuando, que va a continuar con las divisiones, con las segmentaciones. Bueno, entonces, inicio de segmentación. Y en caso de que no hubiese fecundación, ya, ese ovocito no llega a nada, no pasa nada y 24 horas después se degenera. Ya, una cosa les dije, ¿no? Si no hay fecundación, se degenera el ovocito 24 horas después, ese dato tómalo en cuenta. Y otro que era que el cuerpo lúteo sufría luteólisis, ¿no? Llevamos dos cosas. Bien, ahora sí hablemos de esto, que es la segmentación. ¿Ok? Luego de que el cigoto, ahorita acá sean dos células, esto ocurre 30 horas después de la ovulación, se va a dividir varias veces. Ok, aquí ya están cuatro inclusive. Blastómero, ¿ya? Cuando son cuatro células es a las 40 horas. Eso es importante, chicos, ¿no? Como, ténganlo en la imaginación, a las 30 horas, a las 40 horas, fíjense, tarda harto, ¿no? En estas divisiones. Y esto estamos hablando del primer, no el primer día, ¿no? Ya estamos hablando, a ver, del tercer día, ¿no? Estamos hablando de la primera semana, ese es el tema de hoy. Entonces, ahorita estamos como que por el tercer día, 40 horas. Ya. O el segundo día, 40 horas. Ya, luego pasa a ser, aquí está, ¿no? 16 o de 12 a 16 células al tercer día. Eso ya se llama como mórula, ¿ok? Ahora, luego, o sea, todas estas divisiones las conoce como blastómero. Ahora, esos blastómeros son laxos, y luego se van a ir compactando, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? O sea, laxo es como que, para que me entiendan, es como que el agua se va a ir volviendo hielo. Y eso es para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? No quiere decir que pasa así. Pero, ¿qué dice? De laxo, o sea, que está de agua, se va a compactar, se va a volver hielo. Y en eso, ¿qué va a pasar? Se van a ir separando células internas de las externas. A ver, asocien esto, ya le hemos dicho un montón de veces. Células internas, masa celular interna, embrioblasto, futuro embrión, futuro feto, futuro producto.
Células externas, masa celular externa, mejor dicho, trofoblasto, citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, futura placenta. ¿Ya? Así, ténganlo como dos cosas separadas. Bueno, 3 días después de la fecundación, estas células compactadas forman 16 células que se conoce como mórula. Eso ocurre al 4.º día. Y allí, algo muy importante, desaparece la zona pelúcida. Aquí todavía lo han dibujado, ¿no? Esta zona pelúcida. Ahora, bueno, aquí ya estamos un poquito más adelantados, ¿no? Miren, ya aquí, acá era como que 16 células, 32. Fíjense, acá ya hay mucho más y va a haber sigue más y más y más. Y esto era el epitelio del útero. Fíjense, son células cilíndricas y aquí en la parte apical es lo que les decía que tienen los cilios. Bueno, eso es más que todo en las trompas de falopio. Esto ya es en el útero, en el cuerpo. Bueno, entonces, la mórula tiene células internas, masa celular interna, tejidos propios del embrión. Y una masa celular externa, ¿ya? Fíjense, esta es la interna, lo de azul, y lo que está afuera es la masa celular externa, ¿ya? Que forma el trofoblasto, ya sabemos, cito y sin sitio. Este sin sitio, fíjense, ¿qué está haciendo? Está invadiendo el endometrio uterino, ¿ya? Esto del día 6 al día 12. 6, ya estamos terminando primera semana. Y ya saben, en la segunda semana estamos hablando del día 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta el 14. Bueno, y esto es lo que es la futura placenta, ¿no? En la masa celular externa. Bueno, aquí están los estadios. Fíjense, desde la ovulación, de la fecundación, de los dos pronúcleos, mejor dicho, terminar la meiosis 2, la fase bicelular, la fase de mórula, la fase de, mejor dicho, aquí de blastómeros, de mórula, del blastocito, masa celular interna, masa celular externa y el inicio de la implantación o la invasión en el endometrio uterino. Todos los que hemos visto la primera semana. Muy bien. Antes de esto. Al entrar la mórula, en la cavidad uterina se forma esto que les dije blastocito, ¿no? Pero es por qué se llama blastocito, porque se forma, fíjense, un espacio en blanco, se ha llamado el blastocele, ¿ya? Bien, entonces, algo más para agregar, sí, agregar, perdón. Inicio de la implantación es por acción trofoblástica y moléculas de la matriz extracelular, ¿ya? Mejor dicho, acción trofoblástica y endométrica, o sea, trofoblasto por parte del blastocito y el endometrio uterino. Ahora sí, por parte del trofoblasto vienen a haber proteínas. ¿Cuáles son? L-selectina, integrinas, laminina y moléculas de la matriz extracelular. Y por parte de la endométrica hay receptores de carbohidrato, ¿ya? Esos receptores como que capturan, ¿ya? Entonces hay receptores de carbohidrato que están alrededor del mismo epitelio, ¿ya? Tal vez no me entienden mucho con eso de epitelio, ¿ya? Pero son estas células, aquí ya hemos visto un poquito, ¿no? Fíjense, esta célula se lo conoce por ahora como epitelio, ¿ya? Y simplemente, nada, ahí en la membrana plasmática están receptores de carbohidrato, ¿no? Entonces es una acción mutua. Resumiendo todo esto, al final de la primera semana, el cigoto pasa de mórula a blastocito y empieza a implantarse en la mucosa uterina. El resumen más corto que pueda haber. Bien, se va a cortar, así que ingresan y continuamos con el útero en el momento de la implantación.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Bien, entonces, a ver, sí, estoy hablando, estoy con el micrófono prendido. Bien, continuando. El útero, este es el esquema del útero en el momento de la implantación. Entonces, esto representa al endometrio o mucosa uterina, ¿vale? No estamos tomando en cuenta ni al miometrio ni al perimetrio. Entonces, esto, acá está, vamos a poner un puntero. Esto ya lo hemos visto, ¿no? De los folículos y el cuerpo lúteo, y aquí faltaban las hormonas LH y FSH. Ahora vamos a correlacionar esto con las fases que ocurren en el endometrio uterino. Entonces, ¿estas fases cuáles son? Les decía ya les dije, fase proliferativa, fase secretora y otra que no les dije que es la fase menstrual, ¿ya? Fíjense, fase menstrual está abajo. Fase proliferativa o folicular está en crecimiento y la fase progestacional o secretora en mayor desarrollo hasta llegar a una fase de gravidez. Pero esto no lo toma en cuenta el libro, ya es para el esquema. Y fíjense, ¿en dónde se implanta? Acá en la fase menstrual, no. Esto es cuando no hubo una fecundación y fue el embarazo porque nunca va a haber implantación, entonces esto se degenera. Fíjense, aquí se está dando, miren, el embrión implantado en la fase, no tomen en cuenta mucho esto, ya, fase secretora o progestacional. Fíjense los días, 0, 14, perdón, 0, 4, 14, día 28. Bueno, esto obviamente tomando así de forma general, ¿no? Con el tema del ciclo menstrual. Es solo un decir, pero ya ustedes conocen, ¿no? El tema de los días. Entonces, ¿qué pasa? Recordando, recapitulando, en la fase secretora, o perdón, la fase proliferativa o folicular, va a haber una regulación ¿por quién? Por los estrógenos. ¿Y qué se da aquí? El crecimiento de los folículos ováricos. ¿Ven? Está en relación, por algo le han puesto este esquema y debajo esto. En la fase secretora progestacional, esta está regulada por la progesterona del cuerpo lúteo. ¿Qué les dije que liberaba el cuerpo lúteo? Progesterona. Y si no había fecundación, ¿qué pasaba? Luteólisis. Si había fecundación, ¿qué pasaba? Hasta el cuarto mes ella hacía esta función de la progesterona para que este endometrio uterino llegue a esta fase. O sea que hay un mayor desarrollo. ¿De qué? Algo que me estaba olvidando y no les dije. Hay capas, ahí está. La capa compacta es la de más arriba, la capa esponjosa y finalmente la capa basal. La capa basal, fíjense, no sufre ninguna modificación, solo la esponjosa y la compacta es la que van subiendo y bajando, ¿no? Entonces, esto tiene que estar lo más arriba posible, es decir, lo más desarrollado, nutrido, para que se dé una buena gestación, para que se den los nutrientes para este futuro embrión. ¿Quiénes van a dar esos nutrientes? Fíjense, ¿qué es esto? Son arterias. Arterias que lleva tejido sanguíneo, sangre. Ahí están los nutrientes, los electrolitos, bueno, un montón de cosas, ya vamos a ver luego. Entonces, la fase secretora regulada por la progesterona liberada por el cuerpo lúteo. Esto inicia 2 a 3 días luego de ¿qué? De la ovulación. Después, ¿no ve? Y finalmente, o en este caso lo pusieron más antes, porque esto continúa, ojo, es que disminuye, sube, vuelve a disminuir, así. Cada mes lo mismo, ¿ya? Obviamente, si está embarazada ya no va a haber eso de que disminuye, va a seguir aumentando, ¿no? Una vez que ya se dé el parto, ya vuelve igual a volver, mejor dicho, vuelve a ocurrir otra vez este ciclo de subidas y bajadas. Vale. Entonces, en la fase menstrual es que no hubo fecundación, ¿ya? Y por todo, obviamente se van a desprender esas dos capas que les dije. Con fecundación, el cuerpo lúteo se pierde hasta el cuarto mes, le dije, ¿no? Hasta el cuarto mes hace su función. Luego se pierde. ¿Y quién lo reemplaza? La placenta, ¿no ve? Bien. ¿Algo más? Sí. En la implantación, volverles a repetir, la mucosa, ¿en qué fase está? Si le preguntan eso, en fase secretora, ¿ok? Ya si ven este inciso de gravidez, obviamente esto, ¿no? Pero no va a haber, es esto, porque el libro solo toma esto, esto y esto en cuenta. No solo aquí en el esquema lo han puesto.
Muy bien. Em, ok. El blastocito acá que tenemos en sí se está introduciendo en la abertura de las glándulas. Ya. Ojo, si no hay fecundación, este extracto compacto y basal se van a ir. ¿Ya? El basal, o sea, el que está más a nivel de la base, por eso se llama así, ¿no? El basal. En la fase proliferativa, ¿qué pasa? Regenera y reconstruye esas glándulas y arterias. Yo les dije, para no chiparlas más, compacta y esponjosa son las que funcionan, o sea, esas son las que se van o regresan. La basal no, pero es la basal cuando llega a esta fase proliferativa la que da lugar, porque aquí están destruidas, no hay estas dos capas. ¿Y quién hace que se vuelva a crear la fase, o mejor dicho, el estrato basal? ¿Ya? Bien, chicos, terminamos. No sé si tuvieran alguna duda del tema. En la fase de gravidez, ¿podría repetir por favor, auxiliar? Lo más ¿Cuál? importante. La fase de gravidez, la última. Sí, la fase de gravidez, el libro solo te nombra tres fases en el endometrio uterino. Fase proliferativa, secretora y menstrual. La de gravidez es la fase secretora, pero con un mayor desarrollo, o sea, al punto máximo de su desarrollo. Gracias, auxiliar. Ok, me dejan un momentito de que guarde la grabación antes de que la pierda.